Buenas tardes, Ana. Voy a explicar y a interpretar los datos de la tarea número 2. Entonces, aquí tenemos las fuentes, las he dividido por años. Y bueno, la verdad que en general son prácticamente las mismas. Para encontrar todos los que son los datos a nivel nacional, he utilizado Frontur, he utilizado Egatur, Balantur, claro, por lo tanto, pues todo lo que hasta el 2015 formaba parte del Instituto de Estudios Turísticos, hemos dicho el Movimiento Turístico en Frontera, Egatur, la encuesta de gastos turísticos. He estado mirando también en alguna ocasión Abitur, sobre todo para averiguar los hábitos de los turistas internacionales que llegaron a España. Y luego a nivel, estas han sido a nivel nacional, digamos. Luego a nivel de Andalucía, pues me he basado principalmente sobre la balanza anual del turismo en Andalucía, ¿vale? El BATA, hasta prácticamente el 2015. Porque luego para el 2018 he intentado buscar algunas de las encuestas que se habían hecho a mitad de año o ya pues a finales del tercer trimestre, por lo tanto no son completas, pero bueno, a nivel nacional he encontrado el Frontur de junio del 2018. Y por lo que se refiere al caso de Andalucía, pues siempre de la página de la Junta de Andalucía, pues las estadísticas hasta octubre del 2018, un poco más cercana a lo que puede ser el resultado que darán en los próximos meses del 2018. El resultado, por lo tanto, ha sido el siguiente. Desde el 2005 hasta el 2018 hemos tenido, pues a lo largo de 13 años, bastante cambios, sobre todo por lo que se refiere a llegada de turistas internacionales. Vemos, por ejemplo, a nivel general en el 2005 más de 92 millones de turistas. Vemos un aumento en el 2010, luego pues sobre todo de turistas internacionales, como decíamos, 68 millones en el 2015. Y en el 2018 hasta junio teníamos 37 millones, por lo tanto seguramente algo más, porque visto que de todas formas se concentra, tenemos estos turistas internacionales que concentran sus llegadas de forma estacional, ¿no? Sobre todo en los meses de verano. Por lo tanto, seguramente esto habrá superado, la cifra a final de año 2018 habrá superado sin duda alguna lo que se pudo ver en el 2015. En el caso de Andalucía, pues vemos que también hay un aumento pues de las visitas, de las llegadas de internacionales. Un pequeño calo en el 2010, seguramente debido a la crisis económica, y sí lo que vamos viendo es un poco el cambio, es decir, un cambio de los turistas, de dónde vienen los turistas. Casi siempre, digamos que el país emisor principal ha sido Gran Bretaña.
¿vale? Gran Bretaña con desde 16 millones, vemos alrededor de 15, un poquito menos en el 2010. Seguramente pues el tema del Brexit ha podido, por ejemplo, disminuir ese volumen de llegadas desde Gran Bretaña, desde Reino Unido en el 2010. También tenemos que recordar que en el 2010 tuvimos a la llegada de algunas huelgas como conflicto de controladores, tuvimos muchas inclemencias meteorológicas en el 2010, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los volcanes, el volcán de Islandia, que afectó realmente, pues el humo de ese volcán pues afectó realmente a toda la parte centro y norte europea. Por lo tanto, pues seguramente una disminución también por eso. Y pues ha habido variaciones, pero bueno, Gran Bretaña, Alemania, Francia siempre han sido los países emisores principales a nivel europeo, seguidos de Italia, como podemos ver, por ejemplo, siempre hay unos casos, unas cifras bastante importantes, alrededor de unos 2 millones alrededor de italianos que viajan desde Netherlands, desde Holanda, pues también, Países Bajos también, y luego según las encuestas vemos que, por ejemplo, hay un aumento de llegadas, sobre todo de los países nórdicos. Claro que no solamente en Andalucía, por ejemplo, que se registra en octubre del 2018 un 11,5%, pero también en otro caso y en otro momento también a nivel nacional. Sobre todo debido al hecho de que ellos, claro, tienen una climatología completamente diferente a España. Ellos tienen meses de oscuridad, como pueden ser los meses de invierno. Muchas empresas, por ejemplo, en los países nórdicos hasta alquilan a lo mejor pues no sé, como hoteles o apartahoteles para sus propios empleados, ya que pues necesitan, hay muchas enfermedades en esos países debido, por ejemplo, como psoriasis o pues enfermedades de la piel o, por ejemplo, de depresión, todo que depende principalmente del clima, bastante adverso y bastante diferente. En el 2005 otro ejemplo, otro caso ha sido el tema de Portugal. Hace unos años pues los portugueses, claro, a lo mejor sus condiciones económicas no le permitían viajar por Europa o a otros países, entonces se volcaban un poco más hacia España, y sobre todo ellos eran los que aumentaban realmente dentro de lo que era la vía de acceso, aumentaban ese acceso por autocar o, por ejemplo, por carretera. Que son, digamos, las dos formas principales que utilizaron ellos en estos años. Otras llegadas, sin duda alguna, tenemos países emergentes, y en los últimos 13 años, desde el 2005, hemos tenido países emergentes, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo todo el Centro y Suramérica, que han empezado a viajar, y todo esto ha hecho que dentro de los otros países, al principio en el 2015 a lo mejor podía haber solamente Estados Unidos va aumentando su llegada
exponencialmente si sobre todo pues por ejemplo vemos que en el 2010 hay una llegada a España realmente copiosa, ¿no? Y por ejemplo se debe también a un aumento, a una mejora realmente de lo que es el dólar. Por lo tanto, pues también tenemos ese aumento por parte de América. Tenemos, por ejemplo, también el tema de menos ingleses, como decíamos, por el tema del Brexit, y pues disminuye también con el tiempo, sobre todo 2010, 2015, disminuye, por ejemplo, también el precio del petróleo, y eso también aumenta el tema de llegadas, por ejemplo en avión, principalmente si miramos la vía de acceso. El avión ha sido el medio de transporte principal. Claro que si miramos en Francia, Portugal, a veces Italia, pero principalmente Francia y Portugal, que son los países que limitan con frontera con España, pues entonces ahí sí que vemos que son ellos que aumentan ese total de la vía de acceso, tanto a nivel nacional como también a nivel de Andalucía. Aunque cuando vemos el tema de Andalucía, pues claro, eso aumenta y fomenta el hecho de que tengamos esos países que pueden llegar en coche, y sobre todo luego una vez que los turistas llegan a destino, por ejemplo Andalucía, para poderse mover, claro, vías de tren pues tenemos, pero no es, digamos, el medio de transporte mejor desarrollado. Utilizan el turismo, utilizan el coche, alquilan coche y luego pues se mueven. Por eso tenemos una cantidad importante de vía de acceso por carretera. Y luego también tenemos un aumento y un fomento de presencia de entrada a través del puerto, con todos estos cruceros, por ejemplo también de bajo coste, que hacen y sobre todo pues la apertura de grandes puertos, como por ejemplo podemos tener el puerto de Málaga, el puerto de Cádiz, que pues aumentan y fomentan este tipo de llegada. En el 2018, como podéis ver, y también en el 2015, la verdad que he tenido algunas dificultades en encontrar las estadísticas de la vía de acceso de otros medios de transporte que no fuese el avión, por lo que se refiere a Andalucía. A nivel nacional ha sido más fácil. Dentro de los motivos, por eso también cuando se hablan de motivos, los hábitos, pues también se pueden utilizar, como decíamos, podemos utilizar, por ejemplo, pues las estadísticas recogidas en Abitur, por ejemplo. Pues aquí tenemos que principalmente la gente se mueve tanto hacia España, los turistas internacionales se mueven hacia España, y también Andalucía, principalmente por el ocio, casi el 90% en la mayoría de los casos, o bien por el clima, por las playas, por las compras. España podemos decir que es un país relativamente económico si lo comparamos con otros países, y también la monumentalidad y la riqueza a nivel natural. Poco por negocio, y sobre todo pues ha ido disminuyendo. Si miramos desde el 2005. También, ¿por qué? Porque todo puede ser mucho más acelerado, ¿no? El tema de internet, el tema, por ejemplo, el tema de
de las redes sociales, el tema de una muy buena comunicación a nivel global, pues hace a lo mejor que no sean tan necesarias esos viajes de negocio. Luego tenemos también menos viajes de negocio. A lo mejor en este últimos años hemos tenido bastante problemas, sobre todo con América, con el tema de los aranceles, por el tema de las aceitunas. Por lo tanto, a lo mejor se han un poco distanciado ese tipo de viajes.